Dado que las entidades son portadoras de un gran número de microorganismos patógenos, los experimentos posteriores que podrían conducir a su aparición han sido considerados como irracionalmente arriesgados. SCP-1195-RU Señor de los Sueños. Ítem SCP-1195-RU. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. El objeto se almacenará en una caja de seguridad número 30 del sitio 3, dentro de un recipiente lleno de 3 litros de agua. El agua debe ser cambiada diariamente. El manejo con el objeto debe llevarse a cabo solo con guantes. Cualquier tipo de contacto táctil directo está prohibido. Actualmente se permite experimentos de cualquier tipo. Descripción: SCP-1195-RU es un amuleto hecho de piedra con unas cadenas de plata. El metal presenta señales de óxido abundante. A simple vista, el amuleto consiste en una roca con inclusiones de metal orgánica de origen desconocido y una mezcla insignificante de elementos no identificados. Durante periodos visibles, diferentes sustancias orgánicas se materializan alrededor del amuleto, generalmente en etapas significativas de descomposición y en casos raros organismos muertos. Ejemplo: vea lista completa de documentos 1195-8. Algas marinas descompuestas, una sustancia clasificada como clara de huevo y yema podrida, 24 arañas muertas de varios tipos y eliminado. La principal propiedad anómala del objeto se manifiesta cuando un ser humano entra en contacto directo con un objeto sin protección. Todos los que tocan el amuleto caen en un trance y experimentan alucinaciones extremadamente detalladas y realistas. Véase apéndice 2. A pesar de la naturaleza aterradora de las visiones, la mayoría de los sujetos que hicieron contacto expresaron sus intereses en repetir la experiencia o incluso insistieron en repetirla. En el caso de que el objeto sea tocado repetidamente durante la experimentación, surge una dependencia presente. Paralelamente se registra la aparición de los síntomas característicos de la lepra, progresando a una velocidad anormal. Aproximadamente una semana después de la aparición de los signos externos de la enfermedad, el sujeto muere y sufre una desintegración anormalmente rápida y las inmediaciones del cadáver se materializan en 3A4 SCP-1195-1-RU. SCP-1195-1-RU son criaturas predominantemente humanoides caracterizadas por una variedad significativa de características extrañas, pero por general descritas por los observadores como desproporcionadas y repugnantes. Es de destacar que estas criaturas no son captadas por el sistema de vigilancia. Después de la materialización de SCP-1195-1-RU, se trasladan intencionalmente al lugar del almacenamiento del amuleto, haciendo caso omiso de cualquier otra cosa, además de los obstáculos de intentar eliminarla en el camino lo más rápido posible. Por el momento, los intentos de captura una o más entidades, así como los intentos de evitar que entren en contacto con SCP-195-RU, no tuvieron éxito. Al alcanzar el objeto, las instancias SCP-1195-1-RU toman turnos para tocar el amuleto y posteriormente desaparecerán. Dado que las entidades son portadoras de un gran número de microorganismos patógenos, los experimentos posteriores que podrán conducir a su aparición han sido considerados como irracionalmente arriesgados. Anexo 1. El objeto fue descubierto por agentes de la Fundación durante la operación en Eliminado cuando por razones desconocidas fueron atacados por un residente local que usó habilidades sobrenaturales. El sujeto, más tarde identificado como información personal removida, fue neutralizado por los agentes en defensa propia. Se decidió revisar el departamento del atacante. Dentro de este fue encontrado SCP-1195-RU con una nota adjunta: hermano del señor de la gangrena. Le hago saber que el pontificado de los ports lo consideró dignos de realizar una gran misión. Las señales indican que usted puede convertirse en el huésped de un número necesario de ministros, de modo que la ceremonia que tanto esperamos se cumpla.
Este amuleto fue traído desde la primera zona de estancamiento. No necesito explicar lo que esto significa y cómo funciona. Atentamente, Bralak. Anexo 2 extractos del testimonio de D. 9970, que describen las alucinaciones causadas por el amuleto. Todo estaba infernalmente frío. El frío era tanto, que inmediatamente froté mis manos. Ante mis ojos, todo parecía borroso, y las cosas alrededor se veían de alguna manera desenfocadas. Entonces todo pareció hacerse más claro, y creí que volvería a ver todo de nuevo tal como era, pero luego todo volvió a estar borroso. Y así continuó varias veces. Finalmente comencé a ver normalmente, miré y me dije ¿qué mierda es esto? Todo a mi alrededor era semitransparente, amortiguado, oscuro, pero como cualquier lugar. Y lo más importante, había gusanos arrastrándose por todas partes. Para ser más exacto, dentro de todo. Dentro de las paredes, los techos, la gente levante la mano. Había uno arrastrándose allí dentro, enroscándose entre mis huesos. Y todo esto parecía, ya sabes, bueno, normal. Pero suena sorprendente cuando lo describo. Bueno, los gusanos transparentes, se arrastran dentro de mí, yo transparente, veo mi interior, ¿qué sigue? De repente crecieron, se hincharon y desgarraron todo desde dentro como un caparazón. Paredes, personas, yo también. Miré a mi alrededor y solo observaba gusanos en todas las direcciones, mi vista se volvió borrosa de repente. Y luego estaba en otro lugar, como en algún tipo de sueño estúpido. Todo fluyó y cambió, algunas piezas se transformaron en otras que no sé cómo describir en general, no se puede describir nada de esto. Todo tipo de extrañas criaturas se arremolinaban, bestias, plantas, cosas que eran algo en el medio y otras que no sabía que eran espinosas, enconadas, malolientes y eliminado que son peligrosas. Y estaban envejeciendo ante mis ojos, pudriéndose, desmoronándose, y luego en su lugar renacían como nuevos, incluso más feos. Y aún más perfectos. Ni siquiera me molesto tropezarme en esa porquería, pues al mismo tiempo sientes que la belleza es indescriptible. Cuando me zambullí en ese charco y golpeé la superficie, me despojaron de trozos de mi piel, era tan no puedo terminar la frase. Uno de mis ojos estalló, y luego vi bueno, mucho más. No puedo describirlo exactamente. La delicia era salvaje, me reí, no temía ahogarme en él. De las profundidades surgieron algunas criaturas, parecían lazos con púas, eran 3 o 4, no recuerdo exactamente. Se envolvieron a mi alrededor, me agarraron de mis pies y me arrastraron hacia arriba, hacia las estrellas y aún más allá. Mi ropa se derritió y la carne se desprendió de mí. Mi mano derecha se cayó y voló. Todo era eliminado. Sentí que pronto me desharía de toda esta carne de mierda y que sería realmente libre y feliz. Dos ministros 2. Grises, delgados, como esqueletos, retorciéndose con sus tentáculos. Sus dedos eran largos y huesudos. Su físico era como el de un calamar podrido, cuya madre debió eliminado con un puercoespín. Me dijeron que podría volverme igual a ellos cuando apareciera ante el trono del Señor de la Gangrena, quien es la entropía ilimitada del centro del universo. Y luego me di cuenta de que todo había terminado, y otra vez estaba aquí. Incluso me siento algo melancólico. ¿Puedo tocar el eliminado amuleto de nuevo?